En este caso tiene que ver con el divorcio express. Y uno se pregunta, pero ya no habíamos hablado hace un tiempo atrás del divorcio express, ya no estaba decidido, definido y uno lo podía realizar en la Argentina. ¿Por qué nuevamente express más express o qué? Bueno, hoy está con nosotros el abogado Martín Ayala acompañándonos. Martín, ¿cómo estás? Gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias por la invitación, Marité. Un placer estar acompañándote en este programa. Para nosotros entender qué significa esta el nuevo debate, nueva discusión sobre el divorcio express y qué tan express, qué es lo que está pasando, qué es lo que se quiere para poder entender. Sí, bueno, efectivamente, como recordás, hace pocos años, en el 2015, sí, cuando se reformó el Código Civil, uno de los aspectos que se reformó en el derecho de familia tenía que ver con lo que en ese momento, ya hace casi 10 años, se hablaba del divorcio express. ¿Qué significaba en aquel momento? Que el trámite judicial debería ser mucho más simple, sí, debería ser más rápido y que fundamentalmente no requería invocar causa. Esto quiere decir que no había que reprochar, no había que probar nada, exactamente. Okay. Y ni culparle al otro, lo cual significaba andar ventilando cuestiones muy privadas, íntimas, propias de la pareja, etcétera. No era necesario esto, es más, no se lo requería, y el juez, ante el simple pedido de cualquiera de los cónyuges o de los dos de manera conjunta, debe, porque esto está vigente, dictar el del divorcio y las cuestiones patrimoniales se discuten posteriormente. Bien. Lo que ahora propicia el Poder Ejecutivo es tratar de hacer más express esto que quiso ser express. Ajá. La realidad, hay que reconocerlo, también lleva su tiempo en la anterior versión, digamos, del Express. Exacto. La realidad es que, por más que le pongamos el título Express, los trámites de la justicia no siempre son los que la persona necesita, desea. Además, sigue siendo un trámite, o sea, hay un expediente judicial, hay un juez que atiende, hay empleados judiciales que tienen que responder esos reclamos. Burocracia. Sigue siendo burocrático. Sigue siendo también con la participación de profesionales, porque cada cónyuge debía tener un profesional. Podía uno representar a ambos si estaban de acuerdo, sí, pero requería la participación de profesionales, lo cual lo hace costoso porque el profesional vive de esto y, por supuesto, cobra por su trabajo o tiene derecho a cobrar. Y, bueno, lo que se pretende ahora es tratar de darle una vuelta de tuerca para que aquellos casos de divorcio muy particulares, en donde solamente se discuta la situación del divorcio y no exista discusión sobre atribución del hogar, cuestiones alimentarias para los cónyuges o para los hijos si son menores, o división del patrimonio o compensaciones económicas de patrimonio, si los dos cónyuges están de acuerdo y solo se discute el divorcio, pueden hacerlo más rápido aún, ya sin la participación de un profesional, sin un proceso judicial, ante la propia autoridad del registro de las personas que los casó. O sea, que voy yo directamente y digo, me quiero divorciar, y ahí me harían o no. Deberían ir los dos. En principio, esto está el proyecto de ley, que es sumamente sintético. Solamente dice, se pueden divorciar de mutuo acuerdo en el registro de las personas, ante la autoridad del registro de las personas, pero en principio tendría que ser, los dos estén de acuerdo en divorciarse, y que no exista discusión, debate, conflicto sobre los aspectos patrimoniales que este desvínculo provoque. Por ejemplo, alimentos para sí o para niños, o división de bienes, o compensaciones económicas entre ellos. Perfecto, que ahí sí hay un profesional que tiene que estar intermediando y que tiene que estar llevando adelante todo ese proceso. Claro, si hubiera un conflicto, o sea, si no estuvieran de acuerdo en cualquiera de estos aspectos, bueno, va a haber un conflicto, porque indudablemente si no están de acuerdo porque uno opina de una manera y el otro de otra, y ante un conflicto que en este caso es de derechos, lo que me corresponde o que no me corresponde, la decisión, la resolución de un conflicto de derechos es judicial con asistencia de abogado. Entonces, creo que el objetivo del Poder Ejecutivo ha sido, darle una solución a este colectivo, no sabemos cuántos, de personas que quieren divorciarse y que en lo demás están en todo de acuerdo, y permitirles que esto sea más ágil, probablemente más rápido, probablemente más económico. Lo que yo podría aportar es que, si es una alternativa más y se refiere a las personas en que no hay conflicto entre ellas y tampoco hay una situación de abuso, es decir, firmame acá y nos digo, claro, lo cual es difícil de saberlo. De obligación también de por medio, ¿no? De obligación de por medio también, de presiones. De presiones, cosa que
es difícil de saberlo, solamente la familia, solamente el fuero muy íntimo de ese núcleo familiar puede advertirlo. ¿Quién podría de afuera decir, vos podés firmar y vos no? Pero el objetivo pareciera ser que darle una solución para este sector, que no sabemos si son muchos o pocos, estimo que no han de ser muchos, porque tienen que estar de acuerdo en todo lo demás. Por supuesto. Pero sería una solución breve, rápida, económica para estas personas. Pero bueno, también quiero reconocer que en la poca experiencia que hemos tenido con esta nueva ley, que son menos de 10 años, no conozco ningún caso de ninguna persona que no se haya podido divorciar porque el trámite era largo o porque le salía caro. Claro. Digamos, de una manera u otra, negociando los honorarios, buscando el defensor oficial, haciendo alguna forma de pago. Sí, se pudo. Las personas que deciden divorciarse lo Se tienen, divorcian. digamos. Nadie está a la fuerza vinculado por un matrimonio cuando decidió hacerlo y solamente porque el papeleo le cuesta un poquito más. Ok. ¿No? Se pudo, digamos, fue un trámite un poco más ágil que Así es. antes de que salga este divorcio Express. primero. Pero ¿y ahora están de acuerdo en que salga de esta manera? O sea, hay los profesionales que dicen al respecto, Bueno, con que si esto es beneficioso o no es beneficioso. Debo reconocer que hay muchas objeciones. Sí. Hay muchas objeciones. Y es difícil ser objetivo Sí. en una de esta decisión porque, digamos, lo que podría reprocharse, es decir, Martín, vamos a decir que Sí. yo estuviera en contra, Martín está en contra porque tiene algún interés, porque quedaría sin trabajo en este sector, etcétera. Bueno, en mi opinión, creo que hay que tener en cuenta que tiene que tratarse de personas que estén en todo lo demás de acuerdo. Porque si hay un conflicto, no podría resolver ese conflicto el empleado administrativo del registro de las personas. Bien. Y para mí, personalmente, creo que se consideraría una opción que le permitiría a las personas que están en esas circunstancias obtener el divorcio de una manera más rápida y seguramente más económica. Entiendo que hay objeciones, que la preocupación de los colegios y consejos profesionales, fundamentalmente abogados, es que no se encuentre en desamparo Claro. la persona que va al registro, quizás por presión, quizás por compromiso, quizás por no contradecir a su pareja, y va y acepta o admite o reconoce algún acuerdo Sí. que quizás en el fuero íntimo no lo tiene. Bien. Pero bueno, la verdad es que si esa persona está en condiciones de poder hacerlo frente ante el registro de las personas, la autoridad del registro de las personas, probablemente diga lo mismo si van al abogado. Y probablemente sufra la misma presión si frente al abogado que lo elige el otro cónyuge, le dice, sí, bien, estamos los dos de acuerdo en que vamos a firmar, que vamos a terminar y que nadie le reclama nada a nadie. Digo, si lo dice frente al registro de las personas, probablemente también lo diga frente al abogado. Y este problema de la firma bajo presión o por compromiso o por no querer contradecir al otro se mantendría. Ok. Sí creo que es un consejo que daría a cualquier persona que va a tomar esta decisión tan importante. Tan importante, porque es una decisión Es importante. una decisión importante en lo personal, en lo sentimental, a veces en lo moral o religioso y en lo patrimonial, Por supuesto. obtener asesoramiento. Ok. Inclusive, aunque se consagrara esta ley y se permitiera que el divorcio sea express al cuadrado, Sí. solo administrativo, creo que la persona que va a tomar esa decisión va a recurrir a un profesional. Ok. Va a decir, mire, Para sacarse doctor, todas las dudas primero. doctora, quiero divorciarme, mi cónyuge me propone hacerlo de esta manera, qué ventajas, desventajas tiene, etcétera. Y bueno, y el profesional le dirá, mire, tenga en cuenta que si usted renuncia a esto no lo puede reclamar, que si firma estos papeles, los reclamos de esta compensación patrimonial se vence o lo pierde, etcétera. Creo que sería recomendable y creo que la persona que va a tomar la decisión seguramente lo va a hacer. Digamos, no creo que la falta de dinero para una consulta, sumándole que hay muchas organizaciones intermedias que tienen espacios de consultoría jurídica gratuita, a veces facultades, a veces los colegios de abogados, entonces por lo menos asesorarse. Claro. Y evitaríamos esa objeción, que es cierto, los colegios y consejos profesionales de abogados están planteando sobre esta propuesta del Poder Ejecutivo, que significaría, en los términos de la objeción, la posibilidad de que la persona preste su conformidad o dé su voluntad sin estar totalmente convencida, persuadida
digamos, con el conocimiento de certero, digamos. del alcance del efecto que va a tener. Bien. En torno a todo esto, digo, uno se preocupa por un divorcio exprés o por un trámite dentro del tema divorcio, pero al divorcio o al tema vincular hay un montón de otras cosas. Como profesional, ¿qué opinas con respecto a qué otras cosas estarían haciendo falta que también un ejecutivo se preocupe, o tal vez dentro del marco de las leyes, se ocupen, ¿no?, de poder facilitar también los trámites? Así es. Bueno, puedo hablar de los trámites en los cuales yo estoy involucrado, que son los trámites judiciales. Sabemos, por las noticias de los medios nacionales, que el Poder Ejecutivo Nacional está dedicado a desregular. De hecho, hay un ministro afectado específicamente a esto, que es el señor Sturzenegger, el ministro desregulador. El desregulador, etcétera, que ha anunciado este proyecto de ley que estamos hablando recién. Pero yo podría comentarte brevemente sobre el tema de los trámites judiciales. Sí. Y que el trámite judicial es un trámite burocrático, lento, engorroso, poco transparente, opaco, diría el señor Pañi, no es de ahora, es del Martín Fierro. ¿No? Ya José Hernández hablaba de los manejos de la justicia, la lentitud de la justicia, ¿no? Que la justicia es como un cuchillo, nunca lastima al que lo tiene por la mano. Esto lo ponía en boca del viejo Vizcacha, que era ese personaje que decía las cosas que no políticamente incorrectas. Entonces, los problemas de demora, de lentitud, a veces de falta de transparencia, inclusive de la justicia, por ejemplo, entre paréntesis, todo lo que se está diciendo respecto a la proposición del juez Lijo sobre si corresponde o no que asuma el más alto cargo de la justicia nacional. Sí, señor. Que tiene que ver con, bueno, que realmente parece poco transparente. Tendría que, si va a la Justicia Nacional, decir, bueno, este es mi juzgado, estas son las causas, estos son mis estadísticas. Bueno, eso no está tan claro. Esto no es nuevo. ¿Qué podría sí hacerse desde todos los sectores, incluso de las organizaciones intermedias como los colegios de abogados? Bueno, creo que la incorporación de la tecnología es un avance necesario. Sí. ¿No? En muchos países, en Brasil, no en Noruega, no en Finlandia, los procesos son desde la década pasada, de la década de los años 2000, 2010, los procesos son completamente digitales, accesibles por cualquier persona con un clic, con controles, guardando la información, con firma certificada, encriptando la información, pero transparentes y digitales. Acá todavía, a pesar de grandes avances que hemos tenido, seguimos con los papelitos, en muchos juzgados se siguen imprimiendo las sentencias, ¿no? Esto creo que sería un inconveniente. Y luego proponer o pensar cuestiones, formas de resolución de conflicto de derechos alternativos al conflicto. No parece razonable que todo vaya a juicio. Porque los jueces terminan... No, por supuesto. Y aparte, los expedientes y un montón de cosas que se traspapelan, que se pierden, ¿no? Se pierden, se acumulan. Entonces el juez dice, ¿y por qué no me resolvió esto que hace 15 días lo tiene? Bueno, porque tengo estas otras cuestiones que entraron después, pero son súper urgentes. Y trámites. Y quedamos más jugados y no dan abastos. Pensar en la mediación, que es cierto, para un sector... Estamos creciendo en ese aspecto de a poquito. Creo que sí, creo que sí. Solo para dar un detalle, quizás ya lo hablamos, cuando yo estudiaba en la facultad, no vamos a decir cuándo, la mediación no era una materia, yo no estudié en el grado mediación, era una cuestión... Hoy está incorporado. Hoy está en la matrícula de los estudiantes, hoy, hace varios años, entonces los egresados de la carrera de abogacía están formados para litigar, pero también para trabajar como abogados en una mediación. Bien. Entonces esto creo que ayuda, es decir, problemas vecinales, problemas familiares, por lo menos donde no hay violencia, problemas de menor cuantía, poder pensar en que no todo tenemos que llevarlo a un juicio, que además ya lo sabemos, aunque nos duela, el juicio es largo y es costoso. Entonces esto no favorece. Y por último, pensar en que el que va a juicio y pierde el juicio, pero retrasó el juicio para ganar tiempo, algo que se advierte mucho, lamentablemente, en esta época de altísima inflación, tiene que tener un castigo especial. Hoy, no porque la persona sea mala, ni porque sea deshumano, pero hoy probablemente muchas de las empresas que están en litigio, y voy a hablar de los litigantes institucionales, los seguros, hacen una ecuación económica y saben que si pagan ahora, pagan un dinero, pero si pagan de 5 años, con la inflación que tenemos, aunque le apliquemos los intereses que le apliquemos, van a pagar muy barato. Entonces, si la justicia es lenta, abusan de esta ventaja del sistema y terminan pagando muy barato. Entonces creo que tiene que haber un repensar de esto, decir, bueno, el que litiga, pero sabe que va a perder,
tiene que salirle caro. Que el que va a la justicia sepa que, bueno, mira, vos la podés discutir en juicio, pero mira que si lo perdemos, Claro. te va a salir carísimo. Fíjate si no podés arreglar algo. Claro. Ofrecele algo. Eso también se trata también un trámite un poco más de express también en este sentido, por más que no sea express, porque lleva su tiempo, pero agilizar trámites, Totalmente. pero para un bienestar generalizado también, ¿no? Porque hay Exacto. muchas causas. Hay constantes. muchas causas. Hay un cuello de botella ahí, o sea, se une todo y es chiquito ese pasillito por donde va pasando todo y se van resolviendo también. Así es, le reprochamos a los juzgados la lentitud, Sí, la sí, demora, sí, la sí. burocracia. O que no hacen justicia Pero no- directamente. Pero no podemos ver, y de hecho yo no lo conozco Sí. hasta que un juez no me abre, o el secretario o el empleado no abre el archivo y dice, mire doctor, todo esto está Ok. pendiente. Los que estamos afuera no vemos el cúmulo impresionante de actuaciones judiciales que, por supuesto, para la persona que lo está reclamando es re importante. Claro. No quiere decir que ese trámite haya que tirarlo, No. sino que pensemos si todos los trámites tienen que ser decididos por un juez. Ver si no hay alguno que podamos mandarlos a mediación. La Capital Federal ha tenido una experiencia, entiendo que exitosa, Ujú. desde los años 90 en mediación, obligando a que todos los trámites patrimoniales Sí. vayan a mediación. Mire, usted tiene un reclamo porque el vecino le chocó el paragolpe, le rompió el auto, hay que arreglarlo, sale tantos miles, cientos de miles de pesos. Martín, esta idea que estás contando, ¿no se propuso en algún momento en una mesa de debates para poder charlarlo con diputados, autoridades del Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Poder Judicial, que te pueda sentar y decir, bueno, a ver, veamos cómo podemos mejorar esto? Sí, Digo, de hecho, la provincia de Misiones tiene un proyecto de mediación similar Sí, al de Capital, sí, sí. es de autoría de un abogado, que es el doctor Rafael Pereira Piguer, creo que es diputado todavía, Sí, sí. está con mandato vigente, y bueno, el proyecto está. No sé si existe una mesa plural, vamos a decir, de debate. Ujú. Recuerdo sí que en el año 2012 y 2013, cuando la provincia de Misiones reformó los códigos procesales, sí tuvo esa apertura y la Cámara de Diputados invitó Ujú. al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y a los consejos y Sí. colegios profesionales, y había espacios de debate bastante plurales. Hoy no sé si vuelvan. existen, creo que siempre son buenos, Sí, por creo supuesto. que podemos disentir, pero podemos aportar la experiencia de cada uno. Entonces, esto que yo digo, desde fuera del tribunal, para mí el que está demorando es el juez. Pero yo lo escucho al juez, porque me lo han dicho, Sí. dice, pero tengo todas estas causas, tengo todo este cúmulo, Sí, ¿qué tengo, hago? ¿Cómo claro, hago? no tengo tiempo físico de poder dar respuesta a tiempo a todos los Y reclamos. qué que tengo. presión, me imagino, la del juez también, de decidir cuál es el más importante y qué tomo Totalmente. primero de todo esto, cuando Exactamente. para todos es urgente, ¿no es cierto? Claro, cuando para la persona que está Sí, reclamando, sí. aunque sea que no le pagaron el alquiler, ¿no? O que le chocaron el auto y no puede arreglarlo, y ni digo una cuestión laboral o de familia, para la persona es lo más importante en la Claro. vida. El tema de la categorización de expedientes podría ser una manera de poder decir, bueno, estos son categoría A, son los que van directamente, sí, al juez. Categoría B, lo que van a otra área, que podría tratarlos como para descomprimir todo eso, que una sola persona sea la que decida finalmente cómo seguir la causa o tomar el expediente, ¿no? Totalmente. Bueno, la experiencia de la Capital de los años 90 fue de que todas las cuestiones patrimoniales y no laborales, con lo cual dejaba fuera lo más sensible, que es la cuestión de familia, alimento, divorcio, violencia, y la cuestión laboral, donde el trabajador muchas veces no puede esperar mucho tiempo para cobrar su sueldo, estas otras cuestiones se mandaban a mediación. Bien. Como diciéndole, hagan un intento de arreglar antes del juicio y después Sí. vengan a juicio. Nunca está vedada la posibilidad de juicio, pero hagan un intento. Y Ujú. ha tenido bastante éxito porque se negociaba y se acordaba, se Claro. transaba. El arreglo valía 100.000, pero bueno, si me pagan ahora 75, Sí. lo arreglo. Y bueno, es como que cedemos un poco ambos y arreglamos. La Perfecto. experiencia, estadísticamente, Ujú. fue favorable porque redujo la cantidad de expedientes. Quizás podríamos tratar de pensar, y bueno, y pensar otras. Ujú. Hoy tenemos la herramienta de la tecnología. Podemos hacer mediaciones, negociaciones, ya sin tener que reunirnos personalmente. Claro. El abogado en su estudio con su cliente, o quizá el cliente en otra ciudad, pero conectado a internet, el mediador y el seguro del otro lado. Y decir, bueno, miren acá. Teniendo tantas herramientas al alcance para Claro, poder hacerlo. tenemos ¿no? el presupuesto, le chocó de atrás, parece que Sí. hay poco para discutir. ¿Qué dice el seguro? Bueno, propongo Bueno. tanto. Creo que hay que pensar resolución de conflictos que no caminen exclusivamente en la vía del juicio. Ujú. El juicio siempre tiene que estar, porque hay veces que no hay acuerdo, Ujú. entonces tiene que ser una posibilidad, pero tratar de evitar que todo vaya al juez y Claro. cargar en la mochila al juez con tamaña cantidad
de conflictos que se dan en la vida social. Claro que sí. El tema del Código Civil y Comercial, que tuvo su actualización hace un tiempo atrás, ¿necesita otra vez actualizarse, te parece? Bueno, de hecho, se aprobó en 2015, entró en vigencia en 2015, y por ejemplo, para el tema de la ley de alquileres, tuvo 3 reformas ya. Es cierto, la ley de alquileres es bastante sensible. Y además hubo una reforma que no le gustó a nadie, ni a los inquilinos, ni a los intermediarios, ni a los propietarios. Y la última, la del decreto de necesidad de urgencia 70 del año 23 del presidente Milei. Es decir, que se va actualizando. En particular, ¿qué podríamos pensar en actualizar? Creo que lo que siempre genera mayores exigencias de actualización son las cuestiones que tienen que ver con las personas más vulnerables, ¿no? Niños, ancianos y algunos sectores como los consumidores. En el tema del derecho del consumidor hay hay una grave explosión de abuso del consumidor en ámbitos informáticos. Me ha tocado, lamentablemente, asistir a decenas de personas que han sufrido un perjuicio patrimonial porque han sido engañadas a través de un llamado telefónico, de un mensaje de WhatsApp, de alguien que se comunica por internet y le han birlado el dinero que tenía en la cuenta. Inclusive quedaron endeudados a cuenta con el banco por años. Las estafas virtuales. Las estafas virtuales. Creo que ahí hay un tema que yo creo que la legislación... Hay un hueco, un oscuro, claro, que la legislación es clara, pero desactualizada quizás. Entonces, allí podríamos proteger. Entonces, ¿qué necesitaría actualizar el Código Civil? La protección a ancianos, la protección a niños, niñas y adolescentes, que por supuesto existe el principio de la protección superior, el principio de primacía del derecho del niño, como regla general, pero habría que ajustar esto en la práctica, y otro colectivo vulnerable que son los consumidores. En particular, con la cuestión tecnológica, que el código no abordó, la legislación está, pero quizás alguna precisión. Estamos en tiempo ya. Está faltando alguna precisión para que podamos dar respuesta a tiempo. La persona que le sacaron algunos pesos que tenía ahorrado y quedó endeudado en el banco, quizás no, digamos, le va a costar esperar 3, 4 o 5 años hasta que la justicia le diga, usted tenía razón. Claro. Ofelia mandó un mensaje, dice Ofelia, buen día. ¿Con el divorcio express se paga también y cuánto? Para saber. Esa es una pregunta que tendría que haber tenido de antemano. El divorcio express actual, no el que propone el Poder Ejecutivo, sí es un proceso judicial. Si se recurre a un abogado particular, se paga. Se puede pedir la participación del defensor oficial, en ese caso es gratuito. Bien. ¿Cuánto se paga? Hay un horario mínimo que regula o que estipula la ley de honorarios. Está en base al salario mínimo vital y móvil, si no me equivoco, porque puedo equivocarme, estoy haciendo de memoria. Son 3 o 4 salarios mínimo vital y móvil, lo cual significaría que más o menos el salario está hoy en 275.000 pesos, 170, sería aproximadamente entre 800.000 pesos y 1.050.000 pesos. Eso saldría hoy. El divorcio express. El divorcio express que está vigente. Así es. No el express que estamos hablando porque todavía no salió. Así es. ¿Y ese se pagaría? En principio no. En principio no. No dice nada la ley. Espere. No dice nada la ley. Pero sería caso un trámite administrativo, con lo cual probablemente se cobre una tasa administrativa, una tasa, como la del matrimonio, ¿no? Que se paga una tasa por el matrimonio, se podría pagar una tasa, pero al no tener la participación de un profesional obligatoria, uno puede ir con un abogado, ¿no? Pero no sería obligatorio, no tendría un costo de honorario asignado previsto. Muy bien. Te agradezco muchísimo, Martín, porque hemos hablado un poco de todo, más allá del tema divorcio, un poco analizando, ¿no?, las herramientas con las que ustedes trabajan, con las que la gente necesita y por sobre todas las cosas la justicia también debe tener en cuenta para poder agilizar los trámites, tratar de que la gente tenga una mejor calidad a la hora de realizar esos trámites también y un mejor resultado rápidamente también en sus vidas, ¿no? Así de eso es. se trata. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias nuevamente a vos.